Vamos a empezar entonces con la programación del autómata. Vamos a recordar primero un par de cosas que habíamos visto el otro día. Y nada, vemos algún programa sencillo y sobre todo lo vamos a comparar con los del logo para que veáis un poco la diferencia, ¿no?, de los programas. Bueno, esto hay que recordar lo que era lo que habíamos visto el otro día, el direccionamiento. Decíamos que la memoria del autómata se organizaba en bytes, en grupos de 8 bits, y que la manera de llamar a esas direcciones de memoria o poder utilizar los valores almacenados en esas memorias era con ese formato de byte, ¿vale? Todo el direccionamiento, todas las maneras, esas maneras que yo utilizo para buscar valores en posiciones de memoria siempre tienen en algún punto el número de byte, es la referencia, ¿vale? Por eso os decía que es importante tenerlo en cuenta. Teníamos el direccionamiento de bit, que era este en el que me aparece el número de byte, un punto y luego el número de bit. Por ejemplo, la i0.0 sería de la memoria de las entradas, el byte 0 y el bit 0, ¿no? Sería el primero de todos de la memoria. Tenéis aquí en la ficha, en esta de aquí, por ejemplo, el byte 3.4 estaría dentro del byte 3, el quinto, ¿no?, desde la derecha, desde el menos significativo, ¿vale? Sería ese de ahí. Podéis imaginar como si fuese el casillero de un hotel donde tengo las llaves, ¿no? El byte es el número de planta y el bit es el número de habitación. ¿Podemos entrar a coger autómata, por favor? Bueno, así es como vamos a nombrar las entradas, como vamos a nombrar las salidas, como vamos a buscar valores y quiero almacenar un valor dentro de una memoria, lo vamos a hacer siempre de esa manera. Luego teníamos otros dos que eran palabra y doble palabra, ¿vale? Utilizábamos la W para palabra, que eran 16 bits, y la D para doble palabra, que eran 32 bits. Como en el autómata, a diferencia del logo, podemos trabajar directamente con los valores numéricos que tenemos, por ejemplo, de entradas analógicas, esos valores van a ocupar una determinada longitud dentro de las memorias y van a tener unos determinados formatos. De los que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, los temporizadores, tienen un formato de palabra, ocupan 16 bits en total. Tienen uno de signo y luego 15 para el valor. Y eso os decía que si echásemos cuentas en binario, con las potencias de 2 podía llegar a contar hasta 32.767. ¿Vale? Es el máximo valor que puede almacenar un temporizador en este autómata. Luego veremos más adelante en segundo con el 1200 que la cosa cambia un poco porque la memoria se organiza de otra manera, ¿vale? Se organiza de manera dinámica, con lo cual yo puedo manejar los valores de otra manera distinta. Luego, muy rápidamente, un recordatorio del cableado, porque veis también cómo es el frontal del autómata, ¿no? Que luego nos va a salir... Vamos a quitar este momento. Bueno, aquí vamos a borrar un poco porque lo tengo todo entafarrado. Este sería la CPU 224, ¿vale? La pinta que tendría. Aquí tiene unos LED en esta parte de arriba y el puerto de comunicación es lo que tengo en la parte de la izquierda. La comunicación que lleva aquí es una comunicación de tipo serie. Sería este puerto de aquí, ¿vale? Ese es el puerto de comunicación. Más cosas. Luego tiene aquí unos LEDs, que es esto que está aquí marcado, que son los LEDs que indican el estado de operación que tiene el autómata en ese momento. Hay uno que pone run, que es el que se pone en color verde cuando se está ejecutando el programa, otro que pone stop, que se pone en color, me parece que es naranja, cuando el programa está parado, y luego tiene arriba uno de error, que ese se pone en color rojo, a veces continuo, a veces parpadeando, si hay algún tipo de problema. Si se nos enciende ese, mala cosa, porque tenemos alguna avería por ahí dentro del autómata. Luego, en la parte de la derecha, aquí está destapado, pero normalmente viene con una tapa encima, está el puerto de expansión, que es esta zona de aquí. Aquí es donde conecto ese cable de bus plano que me conecta con los módulos auxiliares que yo le vaya poniendo. Y luego aquí tiene un pequeño interruptor, que es esto de aquí, que lo puedo poner en 3 posiciones. En modo run, para forzar que se ejecute el programa. Imaginaos aquí, como no tengo pantalla ni teclas como en el logo, si yo quiero forzar que el programa arranque, lo puedo hacer con ese interruptor. Luego tengo una posición intermedia que pone TERM de terminal, que es para controlar el run y stop desde el ordenador.
Y luego tengo en la parte de abajo la tercera posición que pone stop. Es para parar el programa también sin el ordenador, de manera incondicional. ¿Vale? Eso hace que el operador, en una planta donde está instalado el autómata, pues en un momento dado pueda forzar el funcionamiento, la parada del programa sin necesidad de tener la programadora, de tener el ordenador. Bueno, eso es lo que hay en el frontal. Y luego ya los bornes de entrada y salida. Aquí no se ve muy bien, pero los dos de alimentación estarían aquí. Depende ahora ya de la versión, ¿no? En la versión, por ejemplo, de corriente alterna, aquí tengo la alimentación de fase, que sería este. Aparece, me parece que en línea. Y el borne que está al lado es la alimentación de neutro. En el modelo que se alimenta, 230 voltios. ¿Vale? Son esos dos de ahí. En el modelo de 24 voltios, pues tendría L más y M, ¿no? En su lugar, que serían el positivo y el negativo. Tendría L más y aquí tendría M. ¿Vale? Depende ya de la versión de la tensión de alimentación, pues se encontrará una leyenda u otra. Luego tengo todos estos bornes de aquí, son los bornes de las salidas. Vale, esto es diferente. Bueno, hasta ahí me he pasado porque en este modelo llega hasta aquí, me parece. Llega hasta estos. Vale. Las salidas, a diferencia del logo, están agrupadas. Tengo dos bornes, uno que es 1L, que sería el primero de aquí, por el que tengo que meter la tensión de alimentación, y luego el otro no lo veo muy bien, pero... Bueno, en este modelo igual están todas juntas. 0, 2, 3, 4... Bueno, en otros tienes luego por aquí otro L distinto, ¿no? Este sería el 1L, luego tendrías aquí el 2L, el 3L... Por ahí es por donde yo meto la tensión y internamente lo que tengo aquí son contactos, ¿no? Un contacto, otro contacto de relé, otro contacto de relé, ¿vale? Por lo tanto, todas las salidas que vayan alimentadas desde el mismo borne L tienen la misma tensión necesariamente, ¿vale? Es una diferencia con el logo porque en el logo, si recordáis, cada salida tenía sus dos bornes y podía alimentar todas las salidas de manera independiente. Aquí van en bloques, en grupos. Eso quiere decir que si tengo una instalación donde tengo que conectar dos tipos de tensión distinta, tengo que tenerlo en cuenta y a lo mejor pierdo salidas, ¿no? Que dejo libres porque no puedo ponerlas a otra tensión diferente. Y luego debajo tengo las entradas. Otra diferencia con el logo. Las entradas se alimentan desde aquí. Aquí tengo una fuente interna de 24 voltios. Este es el L+, y aquí tengo otro borne que aparece como M. ¿Vale? M es la masa o lo que sería el negativo. Esta M normalmente no la vamos a utilizar, ¿no? Lo que se hace es conectarlo con las otras M's que tengo aquí, ¿no? Aquí por grupos de entradas tienen un borne que es M, aquí simplemente haríamos una conexión de esta M con esta M y con esta M de aquí. Bueno, eso se hace por si acaso porque internamente ya está unido. Realmente no nos haría falta ese alimento desde la misma fuente. Y luego las entradas simplemente es, cojo de aquí la tensión y aquí meto, por ejemplo, un pulsador, el sensor que yo tenga que meter y directamente a la entrada. ¿Vale? Si la conexión de las entradas es desde el propio autómata. Si utilizo una fuente externa, pues nada, una fuente externa, simplemente, si yo tengo por aquí una fuente, por ejemplo, de alterna continua, ¿no? Una fuente de corriente alterna continua, alimento por aquí a 230 y aquí saco 24. Pues nada, muy sencillo. El positivo al positivo y el negativo, bueno, el positivo ahí no me haría falta. El negativo es el que tendría que unir al M, esto es imprescindible. Y luego de aquí sacaría el positivo los 24 voltios y, por ejemplo, si conecto esta entrada, pues iría hasta aquí. ¿Vale? Para unir dos circuitos electrónicos que tengan la misma tensión, lo que tengo que hacer es unir siempre sus masas para que tengan la misma referencia de tensión. Y ya los puedo unir sin problema. ¿Vale? Aquí el 24 no me hace falta porque aquí ya tengo la fuente interna, no me hace falta interconectar. Con conectar las masas, los circuitos ya quedan perfectamente acoplados. ¿Vale? Ya puedo, o el autómata ya va a encontrar aquí los 24 voltios de esta fuente. Si yo no uno las masas, la tensión que yo le voy a meter aquí no la sé porque están completamente desconectadas, esas dos fuentes de tensión. Con lo cual no hay referencia común, no sabemos qué tensión va a aparecer.
Uniendo las masas, solucionado. De ahí los bornes M, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer sería unir todos los bornes M con la fuente. Ahora sí, tendría que unirlos. Vale, eso es un poco el cableado del automata. Es un poco diferente ya porque tengo las salidas arriba y las entradas abajo. Y las entradas van a 24 voltios directamente desde el automata. El resto se parece bastante. Luego tengo un modelo también de salida transistor donde alimento las salidas desde el propio automata. También. Sería para el modelo de 24. Vale, tenéis ahí en los apuntes, tenéis los valores eléctricos que soporta y los distintos tipos de conexión, ¿no? Bueno, aquí lo que os dibuja que parecen resistencias, eso serían las bobinas, ¿no? De los relés que yo pongo en la salida o de lo que sea. Normalmente cuando tengo salida transistor, como es este ejemplo que os pone aquí, lo que suelo conectar en cada salida de automata es un relé, como los que utilizamos en lógica cableada, y en el relé es donde pongo ya el contactor, en un contacto de ese relé pongo el contactor o lo que yo vaya a conectar. No se suele poner el contactor directamente, aunque tengo contactores de 24 voltios, ¿eh? Pero para evitar problemas se pone siempre un relé intermedio. De esa manera, si hay algún problema, sustituyo el relé y el autómata no sufre ningún daño. Bueno, ahí tenéis también el cableado de las entradas que os decía antes. Bueno, la programación. También lo tenéis, lo que es el software en sí, en los apuntes lo tenéis contado cómo va. Tenemos un programa que es el MicroWin 4.0, que es el que utilizamos para programar. Y si conectamos el automata, pues me sirve para volcar el programa y para ver el programa en ejecución desde el ordenador. Y luego tenemos otro que es un emulador para poder probar los programas sin necesidad del automata. Aquí no tengo la posibilidad de simular a la vez en el mismo programa como teníamos en el logo. Aquí necesito dos programas para hacer lo mismo. Bueno, vamos a verlo. El ciclo del programa lo habíamos explicado el otro día. Esto hay que tenerlo claro porque para programar es importante. Lo primero que hace es leer la imagen lee las entradas físicas, las copia en esa memoria de imagen de proceso de las entradas, ejecuta el programa línea a línea, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, luego realiza las labores de comunicación autodiagnóstico y finalmente el resultado que tenga en la memoria de las salidas, que yo estoy escribiendo en tiempo real a medida que ejecuto cada instrucción del programa, la copia en los relés o en los transistores que tenga, los conmuta al estado que la memoria marque, ¿no? En ese momento. Así es como trabaja. Y luego ejecuta otro ciclo. Decíamos el otro día que el tipo de ejecución de programa que tiene este autómata es cíclico, está continuamente funcionando. Hay otro tipo de dispositivos, se utilizan por ejemplo en domótica o incluso otro tipo de placas y de autómatas que lo que hacen es ejecutar el programa cuando varía una entrada. Cuando yo pulso un pulsador, por ejemplo, eso desencadena una serie de acciones dentro del programa. Pero mientras el programa está en stand-by, está parado. Aquí la ejecución es cíclica, es continua. Bueno, ¿cómo es el lenguaje de programación? Lenguaje de contactos. Es el que está normalizado por la IEC, ¿vale? Tiene una peculiaridad que son contactos, pero es diferente al que tenemos en simbología europea. Utiliza simbología americana. La simbología americana tenéis, creo que lo habíamos puesto el otro día, el contacto abierto, que es como un condensador, que sería este símbolo de aquí, como el símbolo que nosotros utilizamos para el condensador. El contacto cerrado, que es igual, pero con una diagonal dibujada, y luego la bobina, que es este de aquí. La bobina realmente, en la simbología eléctrica, sería esto. De hecho, otros autómatas lo van a dibujar así, ¿vale? Ese sería el símbolo de la bobina, un círculo completo. Aquí, como el lenguaje este de programación viene de las programadoras en modo texto no había un símbolo que fuese el círculo completo, se hacía con dos paréntesis, ¿vale? El círculo. Por eso se utiliza el círculo pero como cortado. El símbolo de la bobina sería algo así, ¿vale? En vez del círculo completo, pero en simbología de dibujo es el círculo completo. Con esas equivalencias, si yo quiero hacer este programa que aparece aquí, dos contactos en serie con una bobina y luego uno cerrado con otra bobina, la equivalencia en programa sería eso de ahí, ¿no? El programa, en este caso, en vez de escribirse de arriba para abajo, se escribe en este sentido, hacia la izquierda. El orden en el que se va ejecutando es ese, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Una vez que ejecuta el segmento 1,
pasa al segmento 2, luego al 3, luego al 4. Segmentos los llama network en el programa, ¿vale? Vais a ver ahora como cada línea pone network 1, network 2, esos son los que llamamos segmentos. Si yo tengo dos ramas de un programa que no tengan ningún contacto en común, tienen que estar en segmentos separados. Es decir, todo lo que está en el mismo segmento tiene que tener al menos un paso de corriente, un contacto en común. Si no, tengo que separarlo en dos segmentos. Bueno, luego tengo, al igual que en el logo tenía el relé autoenclavador, aquí tengo unas bobinas que son de activación y desactivación. Esto ya no se parece a la lógica cableada. Bueno, en lógica cableada, miento si no lo hemos visto, pero en lógica cableada existe un tipo de relé, que es el que se llama biestable, que se dibuja así. ¿Vale? Que tiene un A1, un A2 y un B1. ¿Vale? Y aquí es lo mismo, es como si fuese un set, un reset. ¿Vale? Yo le meto por aquí un pulso y se conecta, le meto un pulso por aquí y se desconecta. ¿Vale? Eso existe en lógica cableada, aquí el símbolo es un poco diferente. Es una bobina que pone set y otra que pone reset, que las puedo poner en segmentos separados. Ya no es como en el logo que tenía esto. En el logo, si recordáis, lo hemos visto hace poco, ¿no? Tenía este bloque que es exactamente eso, una entrada de set, una entrada de reset y una salida. Vale, aquí lo tengo como bobinas y en segmentos separados. Vale, vamos a construir entonces un primer programa. Y luego lo emulamos, ¿vale? La pinta que tiene el software es esta de aquí. Este es el MicroWin 4.0. Bueno, cosas que tiene el programa, como cualquier programa de Windows. Archivo, edición, los típicos menús, ¿no? Este para abrir nuevos programas, para guardar. Me va a permitir exportar. De aquí cuando vayamos a emular vamos a tener que exportar el programa. ¿Vale? Las operaciones de carga también las tengo aquí. Cargar en PG es programadora. Cuando tengo un programa en el autómata y lo quiero volcar al ordenador, pondría cargar en PG. Y cuando me dice cargar en CPU, CPU es el autómata. Tengo un programa en el ordenador y lo quiero cargar en el autómata. Esto poner atención porque yo siempre me confundo con esto. Para mí, oigo CPU y pienso en el ordenador, pero la CPU es el autómata. Y luego también las flechas. El programa, la flecha hacia abajo, igual que en el logo, es cargar en el autómata. Y la flecha hacia arriba es cargar en la programadora. Que para mí también esto está al revés. No sé por qué en mi cabeza el descargar es que me lo paso del autómata al ordenador, pero aquí es al revés. ¿Vale? Simplemente, bueno, si pasáis por encima, la ayuda del programa os va a recordar lo que es. ¿Vale? Digo esto porque esto da mucha rabia cuando tienes un programa hecho y das la tecla equivocada y lo que haces es volcarte el programa, si encima no lees las advertencias que te va dando, cargas el programa del autómata y pisas lo que tenías en la pantalla. Como no lo hayas guardado, la liaste. Bueno, si lees los letreros te advierte, pero es que no solemos leer los letreros de la pantalla del ordenador cuando nos saltan advertencias. Da mucha rabia, ¿eh? Cuando tienes el programa después de haber estado un rato trabajando y lo pierdes todo. Entonces eso hay que tenerlo presente. Luego aquí los típicos iconos accesos rápidos, ¿no? Algunas funciones que vamos a ir viendo. El run este que pones para poner el automata en modo run, el stop lo mismo. Bueno, algunas de aquí estas funcionan si tengo conectado el autómata y puedo visualizar, ¿no?, cómo se ejecuta el programa. Las iremos viendo. Luego, en la parte central, aquí tengo lo que es propiamente el programa. Ahí veis con esa organización de segmentos que os decía antes. Network 1, Network 2, etc. Las funciones que tiene de programación, que están en este árbol que aparece aquí, en esta vertical, están agrupados por carpetas también, ¿no? Los contactos abiertos, cerrados, esas bobinas las tenemos ahí. Luego tenemos temporizadores, relojes, un montón de cosas. Y luego diferentes áreas de programación distintas. Aquí estamos programando, si vais a la pestaña de abajo, lo que llama el principal se llama también OV1, es como el área de programación principal. Cuando el autómata arranca, lo que ejecuta siempre primero es ese área de programa, el OV1. Pero puedo tener programas en diferentes áreas. Y esto que veis, SBR0, esta pestaña, aquí tengo otro programa
y en int0 tengo otro programa. Puedo tener más. SBR son subrutinas, es programas que llamo desde el programa principal, y int son interrupciones, son programas que se ejecutan cuando una determinada entrada se activa. De manera síncrona, es decir, da igual en el momento en el que esté el programa principal, que si se activa una determinada entrada, instantáneamente se interrumpe la ejecución del programa principal y se ejecuta esa interrupción. Eso normalmente va relacionado con elementos de seguridad en la instalación o de emergencia y demás, ¿vale? Si hay algún sensor de seguridad de emergencia que dispara, yo tengo que tener pensado una rutina de actuación en el programa para cuando pase eso. Que puede ser parar toda la máquina y encender lo que sea, en cada caso. ¿Vale? Bueno, nosotros de momento vamos a trabajar solo con el principal. Aquí es donde accedo en este primer icono que os decía de accesos rápidos, al bloque de programa, que es lo que estamos. Luego tengo la tabla de símbolos, que esto es equivalente de alguna manera a la tabla de nombres de conexiones del logo, donde ponía el nombre de las entradas. Lo que pasa es que aquí es más potente, porque aquí yo puedo tener asignado una etiqueta a una entrada determinada y imaginaos que esa entrada se estropea por lo que sea en el autómata y yo necesito ponerlo a una entrada que tengo libre. Vale, pues simplemente si vengo aquí y modifico la dirección de la entrada, sin tocar el programa, automáticamente en el programa ya me lo cambia. Con el programa lo que tengo, lo que visualizo es la etiqueta. Automáticamente me lo cambia todo. Eso está bastante bien y me ahorra trabajo de ir corrigiendo el programa línea a línea. Luego la tabla de estado. Esto sirve para seguir valores de determinadas variables. Aquí, como trabajo con valores numéricos, pues a lo mejor me interesa visualizar, ¿no?, con el autómata conectado para poder ver qué valores numéricos tengo por ahí almacenado. Bloque de datos. Aquí es una pantalla de modo texto donde yo puedo ir almacenando datos. Cuando comunico, por ejemplo, con pantallas de estas de visualización, la comunicación se realiza a través de ese bloque de datos. Ahí tengo que poner los textos que aparecen en pantalla y, bueno, con unos determinados formatos y demás, pero me aparece ahí. Luego el bloque de sistema, que es la configuración del hardware del autómata. Tengo, por ejemplo, algo que en el logo había, esto de aquí, las áreas remanentes, es lo que teníamos en el logo como remanencia, ¿no? Cuando utilizábamos un bloque determinado, siempre hay una casilla que ponía remanencia y estaba por defecto en off. Esa remanencia, si la activo, es que el valor se guarda continuamente en una memoria permanente del autómata. En ese caso era del logo, aquí del autómata. Aquí hago lo mismo, defino qué áreas de memoria voy a estar permanentemente guardando en la memoria del autómata. De tal manera que si pierdo la alimentación, cuando arranco el autómata nuevamente, esos valores se vuelven a cargar con el valor que tenían almacenado y no los pierdo. Tengo temporizadores que me cuenten horas de funcionamiento de una máquina, contadores de horas de funcionamiento. No sé, valores que necesite almacenar y no perder aunque pierda alimentación, los tengo que guardar ahí. Por defecto me vienen unas determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la memoria de datos, desde el 0 hasta el 5120. 5120 bytes, ¿no? En los temporizadores, desde a partir del 64, a partir del 0 al 32 y luego del 64, otros 32 más, ¿no? A partir de ese. Los contadores del 0 al 256. Bueno, lo que más me interesa mayormente lo tengo ya más o menos guardado, ¿vale? Los bytes de marcas, pues me guarda a partir del 14, pues 18 en total. Pero esto lo puedo modificar, yo puedo poner que me guarde más, que me guarde menos, según necesite. Y luego cosas interesantes de aquí, que tiene con la configuración de las entradas, que está por aquí. Un filtro que pone en las entradas para evitar disparos intempestivos. Si tengo señales que puedan dar valores, por ejemplo, a ver, voy a explicarme, pero no me estoy explicando bien. Siempre que conectamos un pulsador en electrónica, un circuito electrónico, el pulsador no hace una conexión perfecta a 0,1. El pulsador, la señal está rebotando durante unos milisegundos entre 0 y 1. Haría algo así. Es como son las señales reales. Que bueno, estamos, como siempre, trabajando con cosas muy idealizadas. Tú, cuando a un circuito electrónico le conectas esto, un pulsador, tú no tienes una señal así de 0,1. Idealmente nosotros lo consideramos que tenemos, ¿no?
¿Cómo se comporta el pulsador cuando lo cierro? Pues lo que hace es algo así. La señal empieza a dar botes y finalmente llega un momento que se estabiliza. ¿Vale? Bueno, el autómata tiene unos circuitos electrónicos internos que le permiten ignorar esto. La manera en la que solventa esto es que los primeros milisegundos del cambio de la señal paso de ellos y espero a que la señal se estabilice. ¿Vale? De esa manera, si no, estaría dando conexión y desconexión de manera continua y me daría errores el programa. Eso lo hago aquí. Aquí es donde puedo determinar el filtro que le voy a poner. Si tengo una señal que va a oscilar durante mucho más tiempo, le puedo aumentar el tiempo en milisegundos. ¿Vale? Esto está pensado ya para las señales que tenemos normalmente, esos 6,4 milisegundos es más que de sobra para pulsadores, sensores de finales de carrera y demás. Con eso va a ir bien. Pero en un momento dado, ¿no? Puedo tener un sensor que me oscile un poco más la señal, pues lo filtro ahí. Ignoro la señal durante un poco más de tiempo y sin problema. Lo que voy a tener es un retardo en la actuación del sensor, pero bueno, 6,40 milisegundos nos lo podemos permitir, ¿no? Podemos decir que es prácticamente nada. Así de la parte del sistema es lo más interesante. Luego, cuando volcáis programa en el autómata, siempre os va a decir, o os va a preguntar si, bueno, nos va a preguntar, no, os va a decir que estáis volcando programa y estáis volcando bloque de sistema también, ¿vale? Se puede actualizar solo el programa, se puede volcar el programa y el bloque de sistema. En otros autómatas lo llama el hardware. ¿Quieres cargar programa y hardware o solo programa? Bueno, pues vamos a hacer un programa pequeñito y lo probamos a ver cómo funciona. Bueno, para meter las funciones aquí, tengo una serie de accesos rápidos aquí en la parte de arriba donde tengo los más típicos, ¿no? El contacto abierto, por ejemplo, y me sale el desplegable de todas las funciones de bits, ¿no? Que los tengo aquí. Ese sería el abierto, el siguiente es el cerrado. Bueno, vamos a poner un contacto cerrado. A continuación voy a poner un contacto abierto. Y aquí voy a poner una bobina. Vamos a hacer, como siempre, el autoenclavado. ¿Vale? Y luego aquí voy a ponerle en paralelo la memoria, ¿no? La realimentación. Estoy construyendo como un esquema cableado, pero en horizontal. Aquí le metería el contacto. Y ahora me vuelvo para atrás y le doy a la flecha para arriba y me hace la unión ahí. Me aparece todo con interrogantes rojos porque no le he dicho qué entrada es ni qué dirección, pues vamos a ponerle aquí entradas. Por ejemplo, el paro va a ser la 0.0. La marcha va a ser la 0.1. Esto va a ser la salida 0.0. Y aquí, como es una realimentación, sería un contacto de la propia salida, ¿no? De la 0.0. Ese sería el programa del relé autoenclavado. Esto, si le dais la vuelta, pues ya se parece un poco más a lo que estamos acostumbrados. Yo no he cubierto aquí el nombre de las entradas, pero bueno, lo suyo sería ir aquí a donde pone tabla de símbolos y definir esos símbolos, ¿no? Yo diría que, no sé, la marcha, por ejemplo, habíamos dicho que era la 0.1. Pues le pongo ahí la dirección. El paro es la 0.0. Y aquí vamos a suponer que tengo, no sé, motor. Y el motor sería la Q0.0. ¿Vale? Yo voy al programa. Todavía no los veo porque tengo que ir aquí a ver. Y el direccionamiento simbólico tengo que quitarlo y volverlo a poner, como lo hice a posteriori para verlo, ¿no? Lo quito y lo vuelvo a poner. Y ahora ya aparecen ahí las etiquetas. Puedo ver debajo de cada segmento una tabla, si yo aquí le metí un comentario, lo que es, lo tendré ya explicado. Esto normalmente yo lo quito porque, bueno, si en cada línea metéis una tabla de esas, os ocupa un montón el programa. Lo quito aquí con control T o en tabla de información de símbolos y ya me queda el programa tal cual. Yo si ahora tuviese el autómata conectado, simplemente sería aquí darle a la flecha hacia abajo, cargar en CPU y ya estaría. Como voy a simularlo en el programa del ordenador, lo que hacemos es venir aquí a Archivo. Bueno, lo primero voy a guardar el programa, que es lo primero que debería de haber hecho. Vamos a llamarlo prueba.
acordáis por donde sea. La extensión que tiene este archivo es MWP, de MicroWin Project, ¿vale? MWP. Y ahora lo voy a exportar en otra extensión que entiende el otro programa. Voy aquí donde pone archivo, exportar. Voy a la misma localización donde lo tenía guardado, para guardarlo en el mismo sitio. Lo suyo sería ponerles el mismo nombre, es lo más cómodo para no equivocarse. Entonces yo voy aquí y si empiezo a poner el nombre prueba, pues ya me va a salir que tengo un prueba MWP en esa carpeta, selecciono el nombre para que sea el mismo, borro esta extensión y lo guardo. La extensión que le va a dar ahora al nuevo archivo es AWL. AWL es el lenguaje de instrucciones que tiene ese automata. Aquí el programa lo estamos viendo en contactos, pero si voy aquí en ver y selecciono AWL, el programa es eso de ahí. Es un lenguaje propio del autómata de tipo texto que sería equivalente al de contactos. Realmente el lenguaje que entiende el autómata, el circuito electrónico, es este. Por eso tengo o lo emulo como WL. Realmente cuando vuelco el programa al autómata lo que le estoy volcando es este y no los contactos. Bueno, volvemos a ponerlo en COP. Ahí. Y vamos al emulador, que lo tenía por aquí también. Vale. El emulador, pues es un programilla que me dibuja ahí hay un dibujín del autómata, como con unos interruptores conectados, ¿no? En la parte de abajo, porque las entradas están en la parte de abajo. Iría aquí a programa, cargar programa. Me dice la versión del programa es la 4.0. Aquí me bastaría con cargar el bloque lógico, que es el programa. Fijaros, pone configuración de la CPU, es el bloque de sistema. El bloque de datos no he escrito nada, no me hace falta. Sería solamente el bloque lógico. Le doy a aceptar. Busco donde tengo el programa. Era este de aquí, ¿no? El prueba WL. Ya me sale solo la WL porque es el que entiende este programa. Le doy a abrir. Y me aparece aquí una ventanita con el programa. Este es el mismo programa en AWL, que lo puedo cerrar. Y ahora puedo aquí probar con estos interruptores el programa como si tuviese delante mía el autómata. Para poder ver cómo se colorean aquí los bloques, le doy aquí donde pone este de aquí, el State Program, estado de programa. ¿Veis? Ya que me pone aquí un 0, me pondrá un 1 cuando se active. Y le doy aquí a la flecha verde que pone Run. ¿Cambiar la CPU? Sí. Ya se me pone el LED del frontal que pone Run, se pone en color verde. Y aquí me colorea por dónde pasaría la corriente, ¿no? En este caso, por el cerrado solamente, que es el de paro. Le daría el de marcha, que es el 0.1. Lo suelto. Aquí son interruptores, ¿eh? No son pulsadores y no se puede cambiar. Y una vez que pulso se activa y la corriente seguiría pasando por la realimentación. Si le doy al paro, fijaros aquí cómo se enciende el LED del frontal del autómata de que la salida está activada. ¿Vale? Arriba son las salidas y abajo son las entradas. Le doy al paro ahora y lo paro, ¿no? Pegas que tiene este programa, no puedo ver las etiquetas. Aquí se ve solo el direccionamiento numérico. No puedo ver lo de marcha y paro que escribí en el otro programa. Entonces, bueno, normalmente tengo que tener o bien los dos abiertos en la pantalla para ver los símbolos en el otro o escrito en un papel o lo que sea. Vale. Bueno, más cosas. Este mismo programa del autómata. Esto mismo lo podemos hacer de manera mucho más sencilla, ¿no? La marcha, paro, realimentación. Si yo, vamos a borrar esto de aquí, botón derecho borrar. Vale. Puedo hacerlo con las bobinas de
set y reset. Yo aquí dentro de las salidas, si selecciono la bobina, tengo una que pone set y otra que pone reset. Aquí tenéis todas las, del menú de las bobinas, todas las opciones que tengo son esas de ahí. La primera de todas es la bobina normal, el set es esta que pone una S y el reset es la que pone la R. Entonces voy a hacer con la marcha, escojo esa bobina de set. Vale, podéis darle a la S del teclado y ya os va directamente ahí. Bueno, vamos a cubrir los valores. Con la marcha que era la 0.1, voy a hacer un set, ¿no? De esa salida que es la Q0.0. Y aquí tengo que poner un valor. Esto es otro detalle que tiene el autómata que luego no tiene y que incluso otros autómatas que manejan el programa, la programación IEC normalizada tampoco tienen. Que es que con esta bobina de set puedo activar más de una salida a la vez. Yo si aquí pongo, por ejemplo, un 2, ahí abajo me va a activar la 0.0 y la siguiente que sería la 0.1. Si le pongo un 3, me activaría el bloque la 0.0, la 0.1 y la 0.2. Me coge 3 en total. Como estamos trabajando de uno en uno, aquí le pongo un número 1. Vale, ya está. Me activaría ahí sin más la 0.0. Y luego en el siguiente segmento le doy la orden de paro. Lo mismo, voy arriba a los contactos. Aquí pondría el contacto de paro, que sería la 0.0. Y ahí metería una bobina, en este caso de reset, calco la R del teclado, de la Q0.0 y también con un 1. Este programa, que ahora tiene 2 segmentos, es equivalente al anterior, hace exactamente lo mismo. Con una pulsación en 0.1 activo la salida 0.0, con una pulsación en 0.0 desactivo la salida Q 0.0. ¿Vale? Bueno, vamos a guardarlo. Este se va a llamar prueba 2. Y lo mismo de antes, ¿no? Vamos a archivo, exportar. Y aquí le pongo, empiezo el nombre, prueba 2, ¿no? Para que sea el mismo nombre, me ahorro de escribirlo, borro el MVP y le doy a guardar. Me voy al emulador y pongo programa, cargar programa. Vale, me advierte de que ya tengo uno, sigo para adelante, prueba 2, ahí tengo el programa ahora. Vale, este lo cierro porque este no lo necesito. Tengo activado ya el State Program, lo pongo en modo Run. Le doy una pulsación, se activa. Le doy en el 0, se desactiva. Lo mismo de antes, ¿no? El 1 se activa. ¿El qué? Las entradas, los interruptores de aquí sí, no puedo poner un pulsador. Tengo que dar siempre una pulsación con el ratón para activarla y otra para desactivarla. Un poco coñazo, pero funciona así. Para cada acción tienes que poner un palo para desactivar, para cada uno. ¿O te refieres al programa? Igual no te estoy entendiendo lo que... No, el programa lo que estoy haciendo es una marcha y un paro, sí, en este caso. Yo los programas aquí, igual que hacían el logo, en el logo decíamos la semana pasada y las anteriores que yo como organizaba los programas era de esta forma, ¿no? Y aquí pongo... A ver, que la lupa cada vez que la activo me da con este programa. Yo ponía el bloque del relé autoenclavador. Y la manera de razonar los ejercicios era, en el set le meto las condiciones de marcha y en el reset le meto las condiciones de paro. Cuando tengo un programa que el mando es por pulsos, es como lo resuelvo normalmente, ¿vale? Lo equivalente al esquema que hemos hecho ya 200 millones de veces, que es este de aquí, ¿no? ¿Vale? Esto es eso mismo. ¿Cómo lo hago en el autómata? En el autómata lo hago así, pongo en un segmento la bobina de set y aquí le meteré las condiciones de marcha y en otro segmento pongo la bobina de reset
con las condiciones de paro. Paro, incompatibilidad y dependencias, ¿vale? Las dependencias con negación. Todo eso en el reset. Exactamente igual que decíamos para luego con la báscula res. Eso es equivalente. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en el autómata yo puedo modificar la prioridad simplemente modificando el orden. Si en el orden del programa, en este programa que yo tenía aquí, esto lo cambio, este segmento, por ejemplo, lo corto, y lo pego aquí. Ahora la marcha automáticamente es prioritaria. Tengo dos segmentos que son exactamente iguales. Son los dos mismos segmentos de antes, pero ahora está primero el reset y después el set. Como decíamos que el programa va ejecutando de arriba abajo, izquierda a derecha, el último valor con el que él se va a quedar para Q0.0 es el del último segmento. Entonces, si yo estoy dando la marcha y el paro a la vez, lo último que le voy a decir en el ciclo del programa es que la marcha tiene que estar activada. Por lo tanto, cuando llega al final de la ejecución y llega ese momento en el que tiene que trasladar la memoria de las salidas a los relés que tienen las salidas, en ese momento lo que tiene es un valor de activación de 1. Por lo tanto, la salida siempre va a estar activada. En cambio, si pongo el reset después es al revés. Lo último que se va a quedar es con que esa salida tiene que estar desactivada. Y es lo que va a trasladar en cada ciclo del programa las salidas. Por eso aquí en este programa el orden es muy importante. En el logo también. Lo que pasa es que en el logo al meterlo todo en una pantalla con uniones no está tan claro. De hecho es una de las pegas que tiene. Cuando hay ciertos tipos de conexiones de ciertos tipos de programas donde me dan problemas por el orden en el que ejecuta y a veces tengo que cambiar los bloques de posición para que funcione bien. Aquí en el autómata es mucho más fácil porque simplemente lo que esté al final o lo que esté más abajo en el programa tiene prioridad siempre sobre lo que está más arriba. ¿Vale? Bueno, las bobinas normales de salida en el programa solo deben de aparecer una vez. Lo único que puede aparecer dos veces son los set y los reset. Cuando tengo una bobina de set y reset, pues voy a tener una de set y otra de reset, voy a tener dos. Pero en el resto de casos las bobinas solo pueden aparecer una vez. Por esa misma razón que os estaba diciendo ahora. Si yo pongo en un segmento una bobina de Q0.0 y más abajo pongo otra bobina de Q0.0, el programa no me va a dar ningún error, pero la primera es como si no estuviera. Porque la única que va a prevalecer es la que está debajo. Por la misma razón que en un esquema cableado solo puedo tener un nombre para cada bobina, no puedo tener 2K1, por ejemplo, pues aquí exactamente lo mismo. Solo puedo tener una vez en el programa cada bobina de salida. El programa me deja meter más de una, y no me va a dar error. Ese es el problema, que yo vuelco el programa y no me va a funcionar y no voy a saber por qué. La razón va a ser que solamente ejecuta o solamente prevalece lo que está más abajo. Lo que está arriba es como si no existiera. Bueno, entonces, equivalencias que hemos visto aquí. Cosas que son... Bueno, la báscula RS, eso de ahí. Lógicamente, los contactos en serie, si yo tengo en el logo una puerta AND, ¿vale? Aquí sería contactos en serie, ¿no? Bueno, si no la tengo negada, por ejemplo, porque entra negada, pues aquí sería un contacto cerrado. ¿Vale? Esa sería la equivalencia de la AND. La equivalencia de la OR, contactos en paralelo. Un contacto aquí, el otro debajo, el otro debajo. Esa es la equivalencia, el lenguaje COP de contactos a la puerta OR. La báscula RS esa de ahí. ¿Vale? Nos vamos haciendo un poco la idea de cómo cambian los programas. Vamos a ver los temporizadores y con eso ya terminamos hoy. Bueno, con este mismo programa, vamos a dejarlo como estaba. Así.
Vamos a encender una segunda salida de manera temporizada. ¿Vale? Meto un contacto ahí de la salida. Cuando se active, quiero activar un temporizador. Bueno, los temporizadores los tengo aquí en este icono de aquí arriba. O con el F9 del teclado se sacan también. ¿Vale? Tengo básicamente tres tipos. Bueno, ahí están todos los bloques en general. Contadores, temporizadores, operaciones de suma y un montón de cosas. Movimiento de valores. El que me interesa está en la T. Los temporizadores están en la letra T. Sí, sí. Hay tal cantidad de funciones que hasta que llegue ahí. Son tres. TOFF, TON y TON-R. TOFF es retardo a la desconexión. TON, retardo a la conexión. Y TON-R, retardo a la conexión memorizado. Solo tengo esos tres. Son los que tengo por otra parte en la IEC, ¿vale? En la norma. No necesito más. Igualmente los autómatas, por ejemplo, el modelo anterior de este tenía como 7, 8 temporizadores distintos. Aquí lo construyo todo con esos tres. Vamos a meter un retardo a la conexión, el TON. Me aparece ese cuadro de ahí. Eso equivaldría a la bobina, ¿no? Cuando hacemos un esquema cableado, la bobina del temporizador sería eso de ahí. Primera cosa que tengo que elegir, ¿qué número de temporizador voy a utilizar? Y no puede ser cualquiera. Por ejemplo, el T... Si cojo el T32, fijaros que aquí que tenía unas interrogantes solo me aparece 1 milisegundo. Si yo cojo el T33, ahora me cambio y aparecen 10 milisegundos. Ahora vamos con ello. Si pongo el T37, me aparece 100 milisegundos. Tengo tres tipos de temporizadores. De resolución 1 milisegundo, de resolución 10 y de resolución 100. Y depende del número de temporizador que escoja. Si cojo el T32, parece que es el T32 o el T64. Bueno, nos lo pone aquí, mira. Si vamos a la ayuda, nos lo pone aquí. De 1 milisegundo son el T32 y el T96, para esta CPU, que es la 24, la que programamos por defecto. Luego, de 10 milisegundos son desde el T33 al T36 y desde el T97 al T100. Y luego de 100 milisegundos del 37 al 63 y del 101 al 255. Esos son todos los temporizadores que tengo. No puedo poner otros números. Si pongo aquí T1, pues probablemente me dé un error, me aparezca en color rojo. Bueno, no me da el error, pero ya no me aparece resolución, con lo cual no va a contar nada ahí. Ponemos, por ejemplo, T32, que es de 1 milisegundo. Y en PT tengo que meterle cuántos milisegundos en este caso voy a contar. Si quiero contar 2 segundos, aquí tendría que meter 2000, ¿no? Ese sería un contador, un temporizador, perdón, de 2 segundos. Exactamente igual me contaría 2 segundos si cojo, por ejemplo, un T37, que es de 100 milisegundos, y aquí le pongo 20. 20 por 100 milisegundos son 2000 milisegundos, que son 2 segundos, ¿no? Ese temporizador cuenta exactamente el mismo tiempo. O si cojo, por ejemplo, un T33, que es de 10 milisegundos, y aquí le pongo 200. ¿Vale? También me contaría 2 segundos. El temporizador entonces depende de dos cosas, de la resolución que tenga y del valor que yo le meta en el PT. Tener en cuenta que este valor de PT, como manejo 15 bits, como máximo es 32.767. Eso es lo máximo que puedo temporizar. Es decir, con el de 100 milisegundos, que es el que tiene más resolución, podría llegar hasta 3.276 segundos, ¿no? Con 7. Que no es mucho, no llega ni a una hora. Aquí si quiero contar por encima de ese valor, lo que tendría que jugar es con temporizadores y contadores, y ir incrementando un contador cada cierto tiempo, y de esa manera puedo contar minutos, horas, días, lo que quiera. Vale. Bueno, vamos a poner aquí algo más de 2 segundos. Nos vamos a quedar con este y le vamos a poner 5 segundos. 500. Y ahora lo que voy a hacer, igual que en lógica cableada, yo puedo sacar contactos del temporizador, ¿no? Cogería un contacto, por ejemplo, abierto del temporizador T34 y puedo activar una salida.
la siguiente que sería la 0.1. ¿Qué tengo en este programa? Una marcha para la 0.0 y un paro. Cuando active la 0.0 va a estar contando un temporizador y cuando el temporizador se active, cuando llegue a 5 segundos, me va a conectar otra salida. Bueno, lo volvemos a guardar. A este lo voy a llamar 3. Y nada, lo exportamos rápidamente. Le quito aquí la extensión y lo guardo. Y ahora vamos al otro programa y lo cargamos. Lo ponemos en stop. Vamos a programa, cargar programa. Bloque lógico solamente. Una vez que estoy en la carpeta ya me queda en la carpeta que yo tengo, lo cual es bastante cómodo. Cierro aquí. Ahí tengo el programa. Vale, y ahí lo vamos a ver un poco más grande. No tanto. Puedo hacer menos zoom aquí. Ahí. Nada, lo ponemos en modo run. Activo. Es como está contando. El emulador no va a tiempo real, ¿eh? Suele ir un poquito más rápido, a veces un poco más lento, depende del ordenador. Y ahora cuando llegue ahí a... Algo hice mal. Ah, bueno, que utilicé dos números distintos. Aquí el error del programa está en que yo puse T33 y aquí puse T34, con lo cual el T34 no lo tengo en el programa, nunca se va a activar. Nada, lo corregimos rápidamente. Vamos aquí a la misma operación. Aquí tengo que poner T33, que es el temporizador que estaba utilizando. Lo guardo, lo exporto como prueba 3, lo reemplazo, me voy al emulador, lo paro. Bueno, ahora debería de funcionar. No, le doy ahí al 1, la marcha, y cuando llega a 500 se activa. Veis que fue bastante más rápido de los 5 segundos, pero es cuestión del programa que va más rápido, ¿vale? No está conseguido, la temporización a tiempo real no la consigue. Siempre va más rápido. Por eso a veces si tengo un programa que quiero una temporización muy corta, pues tengo que ponerle más tiempo del que voy a poner en el autómata para poder verlo aquí, porque si no, no lo veo. Nada, si apago, el temporizador se pone automáticamente a cero. Es como un temporizador de los que utilizamos en cableada, que en cuanto le quito corriente a la bobina, el temporizador se pone a cero. Aquí lo mismo. En el momento en el que le quito corriente, se pone a cero. Vale. Bueno, pues por hoy nada más. Ahora ya cogemos tableros y...